Buenas tardes, estudiantes. Bueno, hoy nos encontramos en la presentación de la cursada virtual de operador socioterapeuta en adicciones. Este es nuestro primer encuentro. Vamos a abordar hoy, les voy a dar la explicación y la currícula de todos los teóricos que vamos a ver durante la cursada. Estos videos los van a poder ver cuando quieran, en sus tiempos, en la comodidad de su hogar, desde un celular, en una compu. Necesitan un dispositivo y una buena conexión a internet y nada más. Lo voy a estar descargando en YouTube, así ya les queda y lo ven las veces que quieran. Vamos a hacer con este es el primero de toda una secuencia de clases hasta que finalicemos la totalidad. Va a estar reforzado con un grupo de WhatsApp. Les voy a enviar material teórico en formato PDF y con material de refuerzo que van a ser videos de YouTube, tutoriales, todo lo que tenga que ver con la enfermedad de la adicción. Bien, bueno, vamos a ir empezando. Bien, vamos a ir empezando. Entonces, hoy sería la presentación de la cursada, donde vamos a ver todos los teóricos que vamos a ver durante todo este transcurso de este camino. En principio vamos a abordar, a mí me gusta abordar el curso desde una epistemología convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que uso todas las teorías con fundamentación científica para fundamentar la enfermedad de la adicción y sus modelos de abordaje, ¿no? Que haya una fundamentación teórica desde lo que es lo científico, ¿no? También vamos a ver muchos autores, vamos a trabajar con autores de lo que es psicoanálisis, vamos a trabajar con autores de las disciplinas de neurociencias, vamos a trabajar con autores de la sociología, vamos a trabajar con autores de material o disciplinas espirituales, no religiosas, pero sí espirituales, que tienen que ver con la recuperación en adicciones. Vamos a poner testimonios, les voy a presentar reseñas, les voy a presentar testimonios de personas que han estado en recuperación, experiencias o viñetas o ejemplos de mi trabajo diario, de mi trabajo en ámbitos de psiquiatría, de mi trabajo en lo que es educación, en mi trabajo en comunidades terapéuticas, donde he recolectado mucha experiencia desde lo vivencial, a la cual voy a traer con cada viñeta algún caso desde lo particular o desde algún colega. Mucho material de psiquiatría vamos a trabajar, etc. Bien, entonces, el curso consta de los siguientes teóricos, ¿no? El primer teórico es la introducción a las adicciones. ¿Qué involucra esta teoría? ¿De qué vamos a hablar? Es lo que significa la palabra en sí, el origen de la palabra adicciones. Vamos a entender
la problemática, vamos a entender por qué es una enfermedad, vamos a entender las dos caras de la misma moneda, de las adicciones, que es la adicción y la drogadicción. Vamos a trabajar la adicción como concepto general y vamos a trabajar la drogadicción, que es el consumo de sustancias, y el consumo de sustancias, y las adicciones sin consumo de sustancias, sin sustancias. Vamos a trabajar desde esas dos miradas, la mirada de consumo problemático de adicciones, o sea, consumo de sustancias, y el consumo comportamental, la adicción comportamental, que sería la adicción sin sustancias, que es la misma, son las diferentes caras de la misma moneda, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver en principio, ese va a ser el primer teórico ya, vamos a trabajar en los teóricos venideros los distintos tipos de sustancias, las sustancias, sus químicos, qué químico de cada sustancia es el que genera la adicción, tanto en el cuerpo como en lo psíquico. Vamos a trabajar, bueno, vamos a explicar cada una de las sustancias de consumo. Después vamos a trabajar ya entendiendo más al sujeto enfermo y el por qué es adicto. Vamos a trabajar las áreas del sujeto. Al sujeto lo vamos a dividir, como no es un sujeto solo, ¿no? Es un sujeto que está dividido interiormente en diferentes áreas, le pongo yo, ¿no? Vamos a como hace Red Sanar, ¿no? Que entiende al sujeto como atravesado por diferentes situaciones en su contexto, ¿no? O sea, vamos a entender el por qué un sujeto se enferma, ¿sí? Entonces, para entender cómo se desarrolla la enfermedad de la adicción, tenemos que entender el origen. Entonces, vamos a los orígenes, vamos a ver, vamos a abordar al sujeto de manera integral, en qué áreas de su vida está, digamos, disfuncional, ¿no? No funciona, o tiene algún tipo de carencia. Entonces, los primeros teóricos los vamos a dividir en áreas del sujeto. Después, entonces, vamos a trabajar todas las áreas del sujeto, que sería la primera área, sería el área social, donde entendemos el por qué un sujeto puede sufrir malestar psíquico desde lo social, ¿no? Vamos a ver una explicación sociológica de por qué la enfermedad, de por qué lo social nos impacta y nos deja marca, nos deja huella. Vamos a trabajar también el área cultural, vamos a entenderlo del por qué, como decía Freud, el malestar en la cultura. Freud hablaba en su tratado de malestar en la cultura, por qué la cultura genera síntoma en el sujeto, en nosotros. Y cómo se genera una cultura de consumo, ¿no? Entonces vamos a seguir introduciéndonos en el trabajo con, vamos a pasar por área social, área cultural, con el área biológica del sujeto. Ahí vamos a tocar del área biológica nada más, vamos a trabajar sobre lo que es neurociencias, en cómo vamos a hacer hincapié en el sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro. Vamos a ir biológicamente al cerebro, ya que las adicciones no son hereditarias, no hay ningún gen, no hay ningún cromosoma que diga que vamos a tener una herencia y vamos a ser enfermos adictos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, vamos a entender cómo trabaja nuestro sistema de recompensas,
cómo impactan las drogas en el sistema nervioso central, cómo impacta de diferente manera cada tipo de droga en nuestro sistema de recompensa, cómo puede, al consumir una sustancia, puedo tener una estimulación, al consumir otra sustancia puedo tener una alucinación y también con otro tipo de sustancia puedo tener otro tipo de efecto en mi sistema nervioso central. Entonces vamos a trabajar los dos núcleos principales, que es el núcleo accumbens y la amígdala en el sistema parasimpático. Entonces, vamos a entender cómo se trabaja, cómo se entiende de las neurociencias la enfermedad de la adicción, ¿no? Tanto el sistema nervioso central, cómo impactan las drogas, qué efecto generan en nosotros, qué efecto conductual, qué efecto genera al consumir sustancias en nuestro sistema nervioso central a través del sistema de recompensa y cómo actúan las drogas, el consumo de sustancias y sus variables y sus variantes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar desde lo que es neurociencias, entender estos dos sistemas, el sistema de recompensas y estos dos núcleos, que ya les dije anteriormente, y vamos a ver cómo los neurotransmisores, como generadores de impulso, como generador de conducta en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo impacta el consumo de sustancias en nuestro cuerpo, ¿sí? A través de los neurotransmisores? Dopamina, oxitocina, etc. Cortisol, ¿no? ¿Por qué el cortisol es tan importante en adicciones, ¿no? Y se relaciona con el sufrimiento, con la ansiedad, con la enfermedad pura. Vamos a del área biológica vamos a pasar al área psicológica para entender al sujeto, cómo se construye el sujeto adicto en combinación con los roles paternos, con el rol paterno, con el rol materno, cómo se va construyendo el aparato psíquico del sujeto, cómo, según las teorías freudianas, según las teorías del psicoanálisis, vamos a convocar a Freud con su primer tópica, su segunda tópica, con las etapas psicosexuales de crecimiento, con las teorías de la personalidad, con el trauma, y cómo todo esto va sumando para que termine en que sea un consumidor de sustancias, ¿no? ¿Qué importancia tiene la construcción del aparato psíquico? Esto es en el área psicológica, que son varias clases. Vamos a trabajar con Lacan, con los autores, vamos a trabajar con Freud, vamos a trabajar con autores de psiquiatría, para entender desde lo que es el psicoanálisis la problemática, la enfermedad en sí. Después como eje, vamos a seguir trabajando en las áreas del sujeto con el área familiar, ¿no? En el área familiar entraría qué vínculo, ¿no? Qué vínculo tuvo o tiene ese enfermo con sus padres, con su núcleo familiar, con sus cuidadores, padre, madre, con sus familiares. Vamos a encarar la problemática desde las familias, que por lo general, donde hay un joven o una persona con problemática de consumo, hay una familia disfuncional. Vamos a ver los diferentes tipos de familia. En adicciones se trabaja puntualmente con familias psicotizantes, con familias disfuncionales, ¿no? Que son familias que no le dan esa nutrición emocional, psíquica a sus hijos, en tanto y en cuanto necesiten, ¿sí? Vamos a trabajar estos roles, vamos a trabajar los vínculos, vamos a ver qué importancia tiene un vínculo desde estos cuidadores primarios, llámese padre, madre, etc. Vamos a trabajar después del área psicológica con el área espiritual, que el área espiritual es el área donde se trabaja más desde lo que es ya la recuperación en sí, con los programas de 12 Pasos Minnesota,
con los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, los grupos de codependencia, de familia anónima. Vamos a trabajar, vamos a entender y van a aprender a trabajar desde los 12 pasos del programa Minnesota, que tiene la pata espiritual, y entender el por qué se asocia, se habla de un poder superior, por qué, para que el joven tenga un anclaje, ¿no? desde su narcisismo, ¿no? Eso ya entraría en la parte de la recuperación, pero vamos a trabajarlo, a entender el por qué es tan importante trabajar el área espiritual en un sujeto con una enfermedad tan potente como es la adicción. También vamos a trabajar teóricos como vínculos, psicopatologías, teorías como la teoría primal, que es de psiquiatría. Vamos a trabajar partes de epigenética, que tiene que ver con una parte de lo que se trabaja en constelaciones familiares, ¿no? En cómo heredamos traumas de antes de nacer, cómo eso nos explica la epigenética, son estudios muy nuevos. ¿Qué más? A ver, no me quiero olvidar de nada. Entonces vamos a tener, en este interín, vamos a trabajar con videopelículas, con películas educativas, películas tipo La Cabaña, películas tipo Víctor, películas que tratan la problemática, Mi perro Bob. Vamos a trabajar 28 días, que es la historia de una mujer que está en recuperación por consumo, y cómo se van dando un montón de situaciones que atentan o boicotean el tratamiento indirectamente. Ahí se ven todas las áreas en su máximo esplendor. Vamos a trabajar con la serie para entender lo que es epigenética. Mi otra yo, que es una serie que está en Netflix. Vamos a ver la película El vuelo. Vamos a ver, vamos a trabajar con el filósofo Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo norcoreano o surcoreano, que aborda desde lo que es la filosofía, la enfermedad, aborda por qué en la sociedad por qué la sociedad de consumo es generadora de tristeza, de depresión, de culpa, y cómo vivimos en un constante, a ver cómo decirlo, en una constante que no podemos parar la máquina, no podemos parar de ser productivos porque lo social, lo cultural nos demanda. Entonces eso genera malestar, ¿sí? Entonces, a ver si me olvido algo más. Bien, no. Entonces, vamos a trabajar en familias, vamos a trabajar con las familias resilientes, que ya serían las familias que pasan de ser una familia disfuncional a una familia resiliente, que logra sanar todas esas heridas de vínculos, esos vínculos enfermos, los logran sanar para poder tener una calidad de vida mejor, tanto en familia y en tanto el joven adicto, su ser querido que está sufriendo adicciones. Vamos a trabajar, que esto entraría en lo que es el programa de los 12 pasos, y en el área familiar, defectos de carácter, virtudes de carácter, para entender de qué se trata esta enfermedad. Vamos a ver un video que está muy bueno, que es un video educativo, es cómo me comparo, lo que habla de las comparaciones. Vamos a trabajar en forma de dinámica, primero en teoría y después en forma de dinámica, un teórico que se llama Resentimientos, sanando heridas, para ver cómo los resentimientos son
generadores de malestar continuo y cómo trabajar para sanarlos. Vamos a trabajar la codependencia, que es la otra cara de la adicción, ¿no? Es la codependencia, es esa necesidad de consumo, pero de consumo no de sustancias, de químicos, consumo de personas, consumo de problemas, consumo de situaciones. Vamos a tener alguna que otra reelaboración teórica, que es la parte más difícil, que no es tan complicada. Vamos a trabajar en encuadre terapéutico donde necesitamos una estructura conductual, ya que este curso es yo diría un 80% de actividad conductual, ¿no? Porque la recuperación en adicciones es un 80% efectiva desde lo que es la terapia conductual. Vamos a trabajar desde la terapia conductual DBT, ¿no? Con todas sus herramientas. Vamos a implementar en nosotros primero para después lograr como terapeutas poder hacer esa modificación conductual en el otro, en el enfermo, de manera conductual. Vamos a trabajar esa estructura, ¿no? Cómo hacerme un plan de estructura de vida diaria, como una BD de la vida cotidiana. Vamos a trabajar la patología dual, lo que es la patología dual, que son dos enfermedades en un mismo sujeto, ¿no? Una psicopatología y la adicción. Vamos a trabajar estructuras de la personalidad del yo, ¿no? El neurótico, el psicótico, el perverso. También psicopatologías, TLP, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, depresiones, esto a modo de agregado. Vamos a tener teorías sobre lo que es el síndrome de burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, que pasa mucho en los que somos trabajadores de la salud y más de la salud mental, cómo si no tratamos este trastorno nos perjudica en la praxis diaria con los pacientes, se hace un desgaste psicológico, mental. Vamos a trabajar lo que es deontología, que es la ética profesional. Vamos a trabajar dispositivos terapéuticos, comunidades terapéuticas, hospitales de día, comunidades terapéuticas de modo puertas abiertas, puertas cerradas, dispositivos ambulatorios, CPA, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, todas las agrupaciones que trabajan en la recuperación de adictos en sus diferentes formatos, llámese de internación, 24/7, llámese grupos ambulatorios que el adicto va una vez por semana, 2 horas y lo trabajan de manera grupal. ¿Qué más? Vamos a trabajar los 12 pasos de los diferentes programas de los programas de recuperación Minnesota, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, codependencia, Neuróticos Anónimos, etc. Vamos a hacer trabajos prácticos, trabajos a nivel grupal. Vamos a trabajar en diferentes ejercicios de lo que es la psicología transpersonal para revisarnos nosotros en nuestra parte, en qué podemos mejorar. Entonces, para tener un grado de aprovechamiento de la cursada y también de crecimiento transpersonal de nosotros en nuestro rol de terapeutas, ¿sí? Vamos a hacer diferentes dinámicas y vamos a trabajar también el rol del operador en adicciones, el operador socioterapeuta en adicciones, que es importantísimo para poder en principio aprovechar el curso para toda la teoría que incorporo me sirva para resolver situaciones